Les envío un cordial saludo. Yo soy Daniel Ricardo Martínez Domínguez y formo parte del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El tema de mi intervención se titula Implicaciones sobre las reformas en materia de paridad para el INE y los OPLES. Para efecto de entrar en contexto respecto del tema, considero importante hacer algunas referencias, entre ellas que fue en 1955 cuando las mexicanas por primera vez pudieron votar en una elección federal. Apenas hace 65 años, lo cual en términos históricos podremos decir que no es ni un suspiro. Ahora debemos pasar a otra etapa que consolida a las mujeres en una igualdad sustantiva. Si bien los resultados del proceso electoral del 2017-2018 fueron alentadores en cuanto a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ello si consideramos que de 585 curules en disputa en 27 congresos locales las mujeres obtuvieron 49.79% contra un 50.21% de los hombres, y por lo que hace al Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados se otorgaron para las mujeres 48.8% de las curules contra un 49% en el Senado de la República. Estos avances, si bien significativos, son insuficientes, como veremos a continuación y como yo lo explicaré. Según datos del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, se destaca que el pasado proceso electoral se renovaron en 24 entidades federativas las integraciones de los ayuntamientos y en la Ciudad de México se renovaron las alcaldías. De entre las entidades federativas y la Ciudad de México se tiene una suma total de 1,612 ayuntamientos y alcaldías a renovar. De ellas las mujeres alcanzaron 437, lo que equivale tan solo a un 27.11% en donde alguna mujer resultó ganadora. De los datos señalados es claro advertir que en materia de paridad de género existe mucho trabajo por hacer. En este contexto, el día 13 de abril del presente año, se emitió decreto de reforma a diversas leyes generales y federales en materia de violencia política en razón de género y paridad. Dicha reforma incide directamente en las actividades del INE y los órganos públicos locales, que precisamente es el tema que yo tocaré con ustedes. Ahora bien, dentro de las reformas se establecieron mecanismos para garantizar la paridad en candidaturas a cargos de elección popular. Al respecto, debemos tener presente que una de las brechas más significativas entre la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres se ubica en el terreno político. Las mujeres se encuentran subrepresentadas en todos los espacios de poder y toma de decisiones. Por eso la reforma que ahora se analiza supone una conquista de la más alta trascendencia. En ese orden de ideas, el artículo 26 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales fue reformada para que en el registro de las candidaturas a los cargos de presidente o presidenta, alcalde o alcaldesa, concejalías, regidurías o sindicaturas de los ayuntamientos, los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género. Con la reforma al principio de igualdad se alcanza una dimensión real a través del mandato de paridad en el registro de candidaturas, de tal suerte que la paridad de género supone un deber para los partidos políticos que regula su actuación, en tanto se encamina a asegurar la mencionada igualdad sustancial entre hombres y mujeres, por lo que forma parte de la normativa que rige la vida interna de los institutos políticos, tal y como lo establece la Sala Regional de la Ciudad de México en el juicio de revisión 13 del 2018, además de que señala que la paridad de género no se contrapone con el principio de autoorganización de los partidos políticos. En este sentido, podríamos decir que el artículo referido tiene una doble dimensión. Por un lado, una obligación a cargo de los partidos políticos al mandato de realizar las postulaciones y por otro, el deber de vigilancia a cargo de las autoridades electorales
en la verificación de su cumplimiento. En este punto cabe destacar que la paridad de género se enuncia en el artículo como un principio. En estos términos, todos los actores, ya sean las autoridades administrativas, esto es, el INE y los OPLES, las jurisdiccionales, partidos políticos, entre otras, deberán acatar la paridad de género en sus decisiones. En el mismo numeral se dispone que las fórmulas de candidatos deberán considerar suplentes del mismo género que la persona propietaria. En este punto es importante referir que en México hemos tenido episodios lamentables en los cuales los partidos o asociaciones políticas presentaban candidatos de género femenino a puestos públicos de elección popular con la intención oculta de hacer que esa candidata renunciara para así reemplazarla con su suplente masculino. A este fenómeno se le conoció como Juanitas, que tuvo su punto más álgido a raíz de los casos de renuncias en serie ocurridas en el 2009, en el que un número de diputadas federales elegidas mediante el voto apenas asumieron el cargo, presentaron en bloque solicitudes de licencia para que sus suplentes, todos varones, ocuparan su curul. El adjetivo surgió con motivo del caso de Rafael Acosta, alias Juanito, quien ganó la elección para jefe delegacional en Iztapalapa en el mismo año del 2009 y renunció para dejar su cargo a Clara Brugada, quien no podía ser candidata por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que acreditó varias irregularidades en el proceso de selección interna. En otro punto de la reforma, se estableció que si bien los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, así como en las entidades federativas, elegirán de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. En este ejercicio deberán garantizar la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad. Si bien los pueblos originarios tienen derecho a su libre autodeterminación, también llamada autodeterminación, que es el derecho de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas, aún en este contexto deberán garantizar su paridad de género. Para ello, los pueblos originarios, dentro de su libre autodeterminación, deberán buscar los mecanismos para hacer efectiva la participación tanto de hombres y mujeres en condiciones de igualdad y paridad. Por otra parte, el artículo 207 de la Ley General fue reformada para efecto de que en la elección e integración de los ayuntamientos y alcaldías existiera la paridad de género tanto vertical como horizontal. Recordemos que la paridad vertical se refiere a que los partidos deberán postular candidatos para un mismo ayuntamiento, esto es para presidentes, síndicos y regidores, en igual proporción de género. Y por otra parte, desde su enfoque horizontal, deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de una determinada entidad federativa. Por lo que hace el artículo 14 de la Ley General, se dispuso que en las fórmulas para senadurías y diputaciones, tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género, reformado el artículo para efecto de que las fórmulas de propietario y suplente sean del mismo género. Por lo que hace a las listas de representación proporcional en cuanto a las diputaciones federales, de las 5 listas de circunscripción electoral, al menos 2 deberán estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. Tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres para cada proceso electivo.
Recordemos que por muchos años las listas de representación proporcional para senadurías y diputaciones fueron encabezadas por hombres. Más aún, los primeros lugares estaban destinados a los hombres. Ahora se postula la alternancia entre los géneros en cada elección, disposición que por otra parte garantiza la participación de hombres en cada periodo electivo. Por lo que hace al artículo 233 de la Ley General, se señaló en la reforma que de la totalidad de las solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputaciones locales y federales, senadurías, así como de las planillas, ayuntamientos y alcaldías que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el instituto y organismos públicos locales, según corresponda, deben integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución. La redacción del artículo anterior solo refería a las candidaturas a diputados y senadores federales en la redacción anterior, ampliándose el catálogo a diputados locales y planillas, ayuntamientos y alcaldías. Si bien con la reforma se amplía, como ya dijimos, el margen de acción, ya existía obligación de atender el principio de paridad de género en todos los cargos de elección popular, ello en términos de una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene como rubro paridad de género, debe observarse en la postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular federales, estatales y municipales, en la cual se refería, entre otras cosas, que la postulación paritaria de candidatos estaba encaminada a generar de manera efectiva el acceso al ejercicio del poder público en ambos géneros, en auténticas condiciones de igualdad. En este sentido, el principio de paridad emerge como un parámetro de validez que dimana del mandato constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos de representación popular, tanto federales, locales como municipales, a efecto de garantizar un modelo incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno. Esto es lo que nos decía la jurisprudencia. Dicha jurisprudencia tiene sustento en la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, entre otros cuerpos normativos de carácter internacional. Resulta importante hacer referencia que si bien no existía el artículo como ahora aparece con motivo de la reforma, la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, imponía la obligación de atender el principio de paridad en todos los órdenes de gobierno. Ello nos pudiera parecer en un primer momento como incongruente que el Tribunal Electoral imponga el deber de cuidado de un principio que no aparece redactado en norma alguna. La explicación de lo anterior tiene relación con los compromisos asumidos por nuestro país en la suscripción de tratados internacionales con tópicos de derechos humanos. Cuando México suscribe un tratado, se encuentra obligado a su cumplimiento. En primer momento, el Poder Legislativo tiene la obligación de armonizar los cuerpos normativos internos. Sin embargo, de no ser así, el Poder Judicial permanece obligado al deber de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, como aquellos que sustentan la jurisprudencia que ya señalamos, es decir, aun cuando no se tenía el marco legal, el Poder Judicial, en este caso, Poder Judicial de la Federación, determinó por jurisprudencia la obligación de dar cumplimiento a este mandato. Es importante destacar que el objeto final no debe quedar en la postulación paritaria entre los géneros. Lo que se busca es la paridad en los espacios de decisión, esto es, que en el ejercicio de las funciones públicas exista paridad de género,
que los cargos de elección popular sean ocupados por mujeres en condiciones de igualdad. Como ya se había adelantado, la paridad de género se convierte en un principio rector del INE y los OPLES. Si entendemos un principio como aquel referente bajo el cual se desarrolla todo el actuar de una organización, entonces advertiremos que el INE y los OPLES en todas sus acciones deberán tener presente el principio de paridad, esto es, tanto en la toma de decisiones internas que afectan su organización, como en la aplicación para aquellos que acudan a solicitar su intervención. Al respecto, la Ley General establece, con motivo de la reforma, que el Instituto, los órganos públicos locales, los partidos políticos, personas candidatas y candidatos deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Este mismo tenor, al artículo 30 de la Ley General refiere, como fines del INE, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, además de que todas sus actividades se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género. Es importante destacar esta última parte. El mandato es todas las actividades del instituto se deberán regir por los principios ya mencionados, destacando que se realizarán con perspectiva de género, esto es, el INE en cualquiera de sus funciones, llámense administrativas, de registro o de difusión, tendrá como premisa fundamental la perspectiva de género, entendida la perspectiva de género como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, que por otra parte es tema que ya se ha tocado. En este mismo orden de ideas, en el catálogo de principios que establece el artículo 35 de la Ley General, en donde aparecen la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se añade el de paridad de género, además de que todos estos principios deberán ser aplicados bajo la óptica de la perspectiva de género. Lo anterior se refrenda con lo dispuesto en el artículo 32, también reformado, para efecto de que en los procesos electorales federales el INE tiene como atribución garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Por otra parte, recordemos que uno de los fines de las autoridades administrativas electorales, esto es, el INE y los institutos locales, es el de llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y cultura democrática en el desempeño de estas actividades. La reforma refiere que en estos esfuerzos siempre se deberá tomar en consideración la paridad de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres. Lo anterior quedó plasmado en los artículos 58, 64, 74 y 104 de la Ley General. El que la paridad de género se haya convertido en un principio para el INE y los OPLES significa que todos sus esfuerzos deberán tener en consideración la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Sin duda, las reformas que se han comentado hasta ahora son herramientas útiles para abatir el rezago en que históricamente se han encontrado las mujeres. Sin embargo, estos esfuerzos serán vanos si como sociedad no interiorizamos estos conceptos y los llevamos a nuestra vida cotidiana. Por otra parte, el principio de paridad se debe aplicar en la integración del Consejo General y comisiones del INE y los OPLES. Al respecto tenemos importantes reformas.
En términos del artículo 36 de la Ley General, el Consejo General se integra por una consejera o consejero presidente, 10 consejeras y consejeros electorales, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, personas representantes de los partidos políticos y una secretaria o secretario ejecutivo. Sin embargo, ahora la reforma mandata que en dicha conformación se deberá garantizar el principio de paridad de género. En este mismo sentido, el artículo 42.4 de la Ley General señala que la integración de las comisiones que conforma el Consejo General para el desempeño de sus atribuciones se deberá hacer bajo el principio de paridad de género. Será importante permanecer atentos en la forma en que el Consejo General materializa la reforma, puesto que la estructura del INE, por ejemplo, no se limita a su Consejo General y sus comisiones. Cuenta además a grandes rasgos con direcciones ejecutivas, unidades técnicas y órganos delegacionales, en los cuales se verá obligado por el principio de paridad de género a cuidar la integración de esas direcciones, unidades u órganos. Por lo que hace a los órganos locales, como sabemos, deberán contar con un órgano de dirección integrado por una consejera o consejero presidente y 6 consejeras o consejeros electorales, la secretaria o secretario ejecutivo y representantes de partidos políticos, los cuales, en los mismos términos que se ha referido para el INE, se deberá garantizar el principio de paridad de género en toda su estructura. Todo lo anterior hace sentido bajo la óptica de la reforma constitucional del año 2019 referente a la paridad sustantiva en todos los espacios de decisión del Estado, también conocida como paridad en todo, que a grandes rasgos asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los órganos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos o a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Pues bueno, compañeros, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.